Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas. Que se conectan de manera diferida, que pueden ver el programa en otro momento. Les saludamos a todos ustedes también. Les mandamos un fuertísimo saludo, queridos hermanos, a todos nuestros amados y queridas y queridos de en, mandamos un muy fuerte saludo a todos ustedes. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, listo para poder compartir con todos ustedes este programa de charlas bíblicas. Querido hermano José Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Pues Muy aquí, buenas noches, hermano, hermano. con el gusto de verte, de saludarte y de encontrarnos una vez más en este programa de charlas bíblicas ya hacia el final casi el final de este año. Y muy agradecido con el Señor que nos haya permitido estar con nuestros hermanos y hermanas hasta este momento. Ahora sí que, como decía el profeta, hasta aquí nos ayudó el Señor y seguramente que seguirá ayudándonos, tomándonos por la mano derecha y caminando con nosotros en todo lo que Él quiera que nosotros hagamos y desarrollemos. Un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos que se conectan ahora con nosotros, los que nos ven de manera diferida. Un saludo muy cariñoso a todos aquellos hermanos que están conectados a través de los perfiles personales de algunos de nuestros hermanos y hermanas que retransmiten este programa. A todos ustedes, hermanos y hermanas, buenas noches y que el Señor les bendiga y los prospere ricamente. Saludamos también a nuestro hermano eh, Jesús Lozada de la Ciudad de México y a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, quienes nos ayudan en varias tareas que hacen posible que este programa eh, aparezca en YouTube y en Facebook. Muchas gracias, hermanos, y bueno, hermano, pues te regreso la palabra. Muy bien, querido hermano, pues como bien lo decías, nos encontramos ahora sí que en la recta final de este año, compartiendo con ustedes el programa número 43 del año, con las cartas de Juan, que fue lo que hemos estado transmitiendo y hemos estado con ustedes compartiendo. Ahorita nos encontramos en la tercera carta de Juan, en la tercera epístola del apóstol San Juan. Y bueno, ya la semana pasada empezamos a hablar acerca de la carta, empezamos a platicar con ustedes, pues el escenario que se presenta en la carta dentro de descripción del apóstol del, de la tercera carta. Pues encontramos a varios personajes, ¿no, hermano? El Sí, principal de ellos es Gallo, el hermano Gallo, que aunque vemos que en la escritura se menciona a un hermano Gallo, no podemos asegurar que sea exactamente el mismo. Sin embargo, la carta se la dirige el apóstol al hermano Gallo. Y no solamente eso, sino en repetidas ocasiones se refiere a él como amado, como amado fielmente, obras
en lo que haces por los hermanos, y repetidamente se refiere a él como amado. Igualmente encontramos que en la traducción que tenemos en la Biblia textual 4, en el versículo, vamos va puntualizando, en el versículo 5, donde refiere en la traducción de la Biblia textual 4 a forasteros, ¿sí? Casi todos coinciden que son o transmisores, predicadores de la palabra. La palabra que viene ahí para que se traduce aquí como forasteros no solamente refiere a forasteros, sino también extranjeros. Aparecen en escena ahí una descripción interesante de su actividad. Y más adelantito, ahí luego, encontramos que tenemos a Diótrefes, otro personaje que aparece en la carta, y hacia el final de la carta aparece Demetrio, también en un referente de Demetrio. Dice, a favor de Demetrio han dado testimonio todos, dice el apóstol. Y no sé si identifiques algo más, pero parece ser que son todos los actores, vamos a decir, que aparecen en esta carta. No sé si gustas que le demos lectura, querido hermano, ¿Cómo no? donde nos quedamos. Entonces Sí. voy a darle lectura a partir del versículo 5, que dice lo siguiente. El apóstol dice, amado, es decir, se está refiriendo a Gallo, dice, amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor, a los cuales bien harás en proveerles para su viaje como es digno de Dios. Porque ellos salieron por causa del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Debemos, pues, acoger a los tales para que seamos colaboradores con la verdad. Escribí alguna cosa a la iglesia, dice el apóstol, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Por estos, si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, no solo no recibe a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Por Dios. A favor de Demetrio han dado testimonio todos, y la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es veraz. Muchas cosas tenía que escribirte, pero no quiero escribírtelas por medio de tinta y pluma, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Saluda a los amigos por nombre. Y bueno, ese es a partir del versículo 5 hasta el final de la carta, donde el apóstol se despide, y como les comentaba, queridos hermanos, aparecen ahí algunos actores, como estos actores forasteros, extranjeros, a los cuales el apóstol exhorta a Gallo para que los atienda. Varios coinciden efectivamente que eran predicadores de la palabra, extranjeros, itinerantes. Igual, bueno, aparecen dos actores más, uno es Diótrefes y otro es Demetrio. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Caray, pues que la situación
Entonces en la iglesia, pues era una situación, vamos, a la que Juan escribe, tenían, pues había un, un problema, y un problema que fue causado por Diótrefes. Por supuesto, la carta no solamente tiene como tema principal el problema creado por Diótrefes, sino el animar, el estimular en los creyentes el hecho de que reciban a todos, eh, a todos estos predicadores, a todos estos evangelistas itinerantes que iban de una iglesia a otra, y que pues lo correcto era que ellos fueran recibidos por los hermanos y fueran, como aconseja Juan, encaminados en su viaje hacia adelante. Pero aquí, de esto ya hablamos la semana pasada, pero aquí en el versículo 9 y 10 llega el apóstol Juan a, a introducir este problema creado por este personaje llamado Diótrefes. Y si nos damos cuenta, pues en cuanto a su temperamento era totalmente diferente a Gallo, que era un hombre muy hospitalario y un hombre muy trabajador dentro de la iglesia, era un gran guía espiritual. Y era diferente realmente a Diótrefes. Gallo andaba en la verdad. Gallo amaba a los hermanos, atendía a estos evangelistas itinerantes que Juan llama aquí forasteros. Pero Diótrefes estaba en otra pista. Diótrefes se ama a sí mismo más que a los demás, y además se niega a acoger a estos forasteros, a estos evangelistas itinerantes. No eran simples cristianos que andaban de una iglesia a otra, sino eran hermanos que dice que habían salido, si notamos el texto ahí. De la misma manera que los falsos profetas también dice que habían salido. Usa el mismo verbo. Es decir, habían salido con una misión, y la misión era proclamar el Evangelio. Hacían, por supuesto, también otras labores muy importantes para la iglesia, como transmitir mensajes de una iglesia a otra. En ocasiones ellos eran portadores de cartas que escribían los apóstoles dirigidas a otras congregaciones, en fin. Pero Diótrefes se niega a recibir a estos evangelistas itinerantes, o inclusive no permitir que otros en la iglesia lo hagan. Eh, y no sé, pero es probable que hasta el mismo Gallo y Diótrefes pudieron haber sido miembros de la misma congregación, pero ahora las cosas han llegado al colmo. Como dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes no nos recibe, no nos reconoce. Dice primero, sí se han fijado que dice reconoce. Allí en el versículo 9 dice, escribía alguna cosa a la iglesia. O sea, ya había Juan escrito antes de esta tercera carta, otra carta, pero que no se parece ni a la primera ni a la segunda carta, donde dice que escribió algo, alguna cosa. O sea, no luce que haya sido una carta amplia. Dice, pero Diótrefes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. No nos reconoce. Y claro que nosotros en este momento no sabemos a qué carta Juan se refiere. No sabemos si esa carta, por ejemplo, pues posiblemente Diótrefes que la haya recibido, después la haya destruido.
quizás se perdió la carta, pero sea que Diótrefes haya destruido la carta o no, sea que se haya perdido o no, o que se negara Diótrefes a leerla a la iglesia, lo cierto es que él, Diótrefes, rechazó las instrucciones escritas de Juan, que aquí se llama el anciano, de recibir pues con hospitalidad a estos forasteros. Dice, no aceptan nuestra autoridad, diría la versión popular, aunque por supuesto pues, es una versión no de corte formal, sino dinámica. Pero es esta la idea, no acepta nuestra autoridad. Y debe notarse, por supuesto, que el anciano poseía pues una autoridad que como la de los otros apóstoles era aceptada de una manera general. Así como Pablo, Juan y Pedro, por ejemplo, daba instrucciones, daba órdenes inclusive y esperaba que ser obedecido, sobre todo para mandamientos apostólicos que requerían de obediencia. Pero aquí Diótrefes era la excepción. Diótrefes no se iba a dejar mandar por Juan. Y, por supuesto, reclama una autoridad propia, al grado de plano de excomulgar, diríamos ahora en terminología eclesiástica, excomulgar o excomunicar a los miembros de la iglesia que no obedecían. Como dice ahí al final del versículo 10, no solo no recibe a los hermanos, a los forasteros, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Y por supuesto nos preguntamos hoy, pero ¿qué motivos podrían haber impulsado a Diótrefes eh, para rebelarse así contra Juan? Y por supuesto que se han hecho muchísimos intentos de tratar de reconstruir aquella situación y tal parece que no hay evidencia de que la divergencia entre Diótrefes y Juan fuera de naturaleza teológica. Porque si hubiera estado en juego la verdad del Evangelio, el anciano seguramente no hubiera vacilado, pero ni por un instante, en exhibir el error en el mismo lenguaje terminante que nosotros hemos visto que ha empleado en la primera y en la segunda carta. O sea, la causa de la dificultad entre ellos no era de naturaleza doctrinal, sino era una cuestión de ambición personal. Y hay otros autores, hermanos, otros escritores, otros comentaristas que han tratado de atribuir la rivalidad entre Juan y Diótrefes a los cambios, fíjense ustedes, hermanos y hermanas queridas, a los cambios en el orden eclesiástico que ya comenzaban a ocurrir a finales del siglo I después de Cristo. O sea que la edad de los apóstoles se acercaba a su fin, pues en la misma medida que los apóstoles se iban haciendo viejos y morían o eran encontrados como víctimas de emperadores o víctimas de la persecución. Pero de hecho, inclusive, según los que niegan que este anciano de estas dos cartas, de la segunda y la tercera, los que niegan que estas dos cartas fueron escritas por Juan, o sea que otra persona con ese nombre las escribió, dice, ya para entonces, para cuando estas dos cartas se escriben, ya la era de los apóstoles ya había terminado. Y se sabe que, fíjense ustedes, alrededor del año 115 después del Señor, cuando el obispo Ignacio de Antioquía escribió sus cartas a las iglesias de Asia, ya estaba establecido entre ellas lo que después se conoció como episcopado monárquico.
episcopado monárquico. Fíjense ustedes, se suponen algunos que el Evangelio de Juan fue probablemente el último libro que se escribió del Nuevo Testamento y se data aproximadamente en los últimos 10 años es decir, más o menos como en el 90 o 90 y tantos. Bueno, Juan seguramente muere un poco más adelante, pero se sabe que este famoso episcopado monárquico estaba ya funcionando, estaba, si ustedes quieren, como en embrión y en algunos lugares ya francamente funcionando. ¿En qué consiste este episcopado monárquico? Bueno, en la aceptación de un solo obispo con autoridad sobre un grupo de presbíteros. Entonces, esta carta pues fue escrita al final de la era apostólica o entre esta y la aceptación universal de este episcopado monárquico. Es decir, un periodo de transición y por supuesto de tensión. Un escritor, un comentarista, historiador inglés, dice que esto se asemeja a la entrega de la responsabilidad de estos evangelistas itinerantes a las iglesias nativas. Algunos comentaristas creen que el episcopado monárquico ya estaba siendo introducido y que Diótrefes, digamos como obispo legal de la iglesia, se encabritaba bajo la autoridad apostólica en general. Ya entonces se llamaba autoridad no tanto apostólica, sino subapostólica, y yo creo que Diótrefes consideraba a Juan como perteneciendo a una era que ya había pasado en cuanto al crecimiento o al desarrollo de la iglesia, que no fue definitivamente, hermanos y hermanas, un desarrollo correcto. Para comenzar, el hecho de que un solo obispo se levantara arriba de toda la comunidad y arriba de los presbíteros, y quizás aquí convendría mucho que los oyentes que no distinguen todavía esta diferencia entre presbítero y obispo escucharan toda aquella serie que nosotros grabamos aquí en Charlas Bíblicas sobre la iglesia. Aquí tratamos estos asuntos para no entretenerme mucho aquí sobre la diferencia que hay entre el obispo y el presbítero. Quiero leerles algo de lo que Ignacio de Antioquía había escrito en estas famosas cartas que dirigió a las iglesias de Asia, para que se den cuenta qué era lo que este hombre pensaba, porque muchos lo citan a él como un avance lógico, como un avance necesario en el desarrollo de la iglesia cristiana que crecía por todas partes y necesitaba unidad, dicen ellos, y necesitaba una protección especial contra las herejías que estaban saliendo aquí y por allá. Ignacio de Antioquía me parece ser que nace por ahí por el 107 y lo consideran como obispo de Antioquía, cuando en realidad, hermanos, no solamente había un obispo, que quiere decir un cuidador, no tenía nada de cargo eclesiástico con placa y con pin aquí, un cargo honorífico, no, los obispos eran personas que cuidaban y ayudaban a la iglesia. La iglesia todavía entendida como una gran familia, como una familia extendida. No había solamente un obispo,
pero en este cambio del episcopado, del obispado, es otra manera de decirlo, del obispado monárquico, poco a poco se fue levantando una persona por encima de todos, de toda la congregación. Y entonces dicen ahora los historiadores modernos, y recordemos que esto se está viendo desde el punto de vista de, digamos, de la iglesia moderna, que está tratando de justificar sus prácticas a través de ver en estos antiquísimos escritores cristianos como una base para sus ideas, para su concepción de cómo era la autoridad dentro de la iglesia. Y de la iglesia del primer siglo, imagínense ustedes, y del siglo segundo. Entonces, Ignacio era uno de estos padres apostólicos, que así son llamados, los primeros escritores cristianos de los primeros 3 siglos, y era, dicen, obispo de Antioquía, y yo creo que sí lo era. Pero para mí que no solamente era él el obispo de Antioquía, o ya había comenzado con él esta señalización de un solo obispo dentro de la iglesia. Él escribió con bastante claridad, y les voy a dar 3 citas aquí para que vean ustedes, sobre el lugar central que los obispos debían ocupar en la vida de la iglesia. En sus cartas, que eran especialmente dirigidas a estas comunidades cristianas, y esto mientras él era conducido a su martirio en Roma, pues enfatiza la importancia de la unidad y del papel fundamental del obispo como líder, decía, y representante de Cristo en cada comunidad local. Aquí les voy a dar 3 ideas clave que, que yo creo que definen bien en qué consistía este episcopado monárquico. Entonces, una de esas ideas era que la iglesia debería estar unida en torno al obispo. Ignacio señala que los cristianos deben estar en comunión con su obispo, ya que este es el obispo, la garantía, decía Ignacio, era la garantía de la unidad de la iglesia. Y esto es lo que dice él en su carta a los de Esmirna. Dice, donde aparece el obispo, esté allí la comunidad. Así como donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica o universal. Otra idea clave. Entonces, la primera es unidad en torno al obispo. La segunda es el obispo como representante de Dios. Y aunque parezca increíble, Ignacio ve al obispo como un representante visible de Cristo y de Dios Padre en la comunidad. Entonces, por lo tanto, llama a todos los fieles creyentes a obedecer al obispo como obedecerían al Señor mismo. Fíjense cómo lo dice él en su carta a los Efesios, porque él escribió una carta a los Efesios así como Pablo. Pero dice así, conviene caminar en unidad con el obispo, como ya hacéis. En efecto, vuestro presbiterio, o sea, el grupo de presbíteros, digno de su nombre y digno de Dios, está en armonía con el obispo, como las cuerdas lo están con la lira. Otra idea fundamental. Entonces, en primer lugar, que la iglesia tiene que estar reunida en torno al obispo. La segunda, que el obispo es el representante de Dios en la comunidad. Y la tercera es que hay que obedecer al obispo como un signo de fidelidad a Dios. Entonces, Ignacio subraya que la obediencia al obispo y a los presbíteros es una forma de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Fíjense en su carta a los tralianos que dice así,
todos deben respetar al obispo como a Jesucristo, a los presbíteros como al consejo de Dios, y al colegio de los apóstoles y a los diáconos como al mandato de Dios. Imagínense ustedes. O sea, fue una centralización, un quitar inclusive a los creyentes esa, esa capacidad que Dios les daba, y lo vemos nosotros en Primera de Corintios 12, como es que había una multiparticipación de los creyentes y que el amor y la responsabilidad estaba en el unos a otros. Unos a otros es la clave que define, hermanos, la unidad de la iglesia. Define la fuerza de la iglesia y la autoridad de la iglesia. No es uno que maneja a muchos, sino son muchos que tienen el cuidado de los demás. La multiparticipación a través de los dones del Espíritu. Esta idea del obispado monárquico despojó a los creyentes de esta capacidad que Dios les dio y los convirtió en espectadores pasivos del show religioso. Y bueno, podemos hablar todavía pues mucho más acerca de este episcopado monárquico, quiénes fueron sus iniciadores. Por ejemplo, se cuenta a Clemente de Roma en el siglo I, a Ignacio de Antioquía, decíamos, más o menos en el año 115, o a Ireneo de León en el siglo II, que aunque no fue un iniciador directo, Ireneo defendió y sistematizó la iglesia del episcopado monárquico al vincularlo con la sucesión apostólica, y argumentó que los obispos eran los garantes de la tradición apostólica, y aquí se generó este concepto de la tradición que terminó compitiendo y usurpando después el lugar de la revelación bíblica. Es muy común que las iglesias, por ejemplo, católica, romana y ortodoxa, la tradición tenga un lugar fundamental. Y toda la iglesia, a partir de ese siglo, a partir de estos tres y todos los que siguieron, hermanos, conformó a toda la cristiandad, a esta cristiandad a la que me he referido. La Iglesia Católica Romana, las iglesias orientales, se conformaron a este modelo. Pero este modelo, dicen algunos escritores, que comenzó a surgir en el año 115 y que esto fue al final de la era de los apóstoles, del fin de la era de los apóstoles, y que probablemente Diótrefes, regresando a Diótrefes ya estaba con estas ideas del, del, de un obispado monárquico, y ya, digamos, la era de los apóstoles estaba pasando, y además se veía no solamente esto como una intromisión, sino también los famosos eh, 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 evangelistas itinerantes o forasteros, como los llama la carta, eran algo así como intromisiones de la, dentro de la iglesia local. Ya se manejaba esta idea de iglesia local. Bueno, esta es una idea muy fuerte y me he detenido tanto tiempo en explicárselas para que vean ustedes cómo estaba este asunto. Otros piensan, por ejemplo, que más bien Diótrefes estaría aspirando a este puesto de obispo supremo, y que Gallo, dicen, sería algo así como el candidato rival que Juan apoyaba. Todas estas ideas, por supuesto, pueden resonar a nuestros oídos modernos y a la gente de las denominaciones como muy lógicos, pero en aquellos días hablar de candidatos rivales impuestos por los apóstoles suena como una verdadera locura. Y precisamente yo creo que
que Juan tenía un concepto diferente del de Diótrefes. Y si reconocemos su autoridad como escritor bíblico, tenemos que, desde luego, aceptar su punto de vista. Yo creo que para Juan, los motivos que estaban determinando la conducta de Diótrefes no eran ni problemas doctrinales, ni teológicos, ni sociales, ni eclesiásticos, como esto de de que en todas las cosas Cristo tuviera la preeminencia. Recuerdan ustedes que él era el primogénito o el primero. Y ahí la palabra es protebon, muy parecida a esta otra que Juan menciona aquí, filo protebon. Filo quiere decir un amante, protebon del primer lugar. Le gusta ser el jefe, podemos decir, entre ellos. No compartía el propósito de Dios de que en todas las cosas Cristo tuviera la preeminencia. Ni reverenciaba tampoco a Juan el anciano. Él quería la primacía para sí. Era ambicioso de poder, ambicioso de posición. No prestaba oídos a las amonestaciones de nuestro Señor Jesús contra la ambición y el deseo de mandar. ¿Recuerdan ustedes aquella escena de Mateo el capítulo 20 o Marcos capítulo 10, cuando la madre de los hijos del Zebedeo le pide al Señor que cuando venga en su reino siente a uno de sus hijos a su diestra y otro a su izquierda, y le dice que no sabe siquiera lo que está diciendo, que lo importante es el servicio. Dice que él había venido a dar su vida y a servir a los demás. Esta era realmente la enseñanza de Jesús, que era fundamental, era toral, era vital para el manejo, para el que la iglesia pudiera caminar adelante. Si había eh, problemas con la herejía, lo que no se necesitaba bajo ningún concepto era reestructurar a la iglesia desde un punto de vista humano, político, y de hecho yo creo que esto fue para poderla manejar a su antojo, porque Dios sigue siendo la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza y Él sabe exactamente qué hacer si hay problemas de herejías, si hay problemas diversos, si hay persecuciones. El Señor es realmente la cabeza de la iglesia, pero hay hombres que quisieron usurpar este lugar de cabeza y crear esta locura, así es, la podemos llamar, del famoso episcopado monárquico. Y bueno, pues yo creo que este señor Diótrefes no prestaba oídos a estas amonestaciones de Jesús contra la ambición, contra el deseo de mandar y no de servir. Y su secreto amor propio verdaderamente producía una especie de erupción en la conducta antisocial que se describe allí en el versículo 10 que sigue. Y bueno, había dos cosas, hermanos, por último, que, que denotan dos temperamentos. Uno ya lo vimos en la segunda carta de Juan, en el capítulo 9. ¿Se acuerdan de aquellos que van más adelante? De aquellos que tenían, según ellos, un conocimiento mucho más profundo que el resto de los creyentes.
ir adelante, ir más allá de lo que la Escritura decía. Este fue un problema fundamental, y el otro era este de Diótrefes, querer tener el primer lugar. Y estos fueron y son todavía dos temperamentos que perturban la vida cristiana, la perturbaron en aquella vida cristiana en el Asia Menor, es decir, la arrogancia intelectual y la exaltación personal. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Ay, hermano, pues mira, yo creo que esta preocupación apostólica con respecto a, pues a maestros, a líderes, a representantes de alguna manera, vemos que en cada carta se expresa y se manifiesta como una preocupación de los apóstoles. A veces de manera muy general, por ejemplo el caso que tenemos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, 18, donde dice: niñitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. En este asunto el apóstol habla de manera muy genérica, habla de manera general, en el sentido de que Creo que se cortó un poquito la sí voz del hermano. ¿Perdón? Se cortó. No, decía yo que Juan, de manera particular en este caso, habla de manera muy genérica, pero con una ocupación muy genuina, en el sentido de que hay que estar atentos, propiamente a la iglesia, hay que estar muy avispados en ese sentido. No solamente era una preocupación del apóstol Juan, en esta referente que tenemos, sino de todos los apóstoles. Yo decía que fundamentalmente veo dos preocupaciones, que una preocupación importante es esta. Ya lo veremos quizás con mayor detalle, pero así rápidamente, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, déjame ver, hermano, no sé si es la primera o la segunda, es la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubridamente herejías destructoras, negando aún al amo que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras manipuladoras, sobre las cuales la condenación desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormita. Nuevamente aquí el apóstol Pedro está hablando de una manera muy genérica, es decir, va a haber algunos, ¿sí? Pero en esta tercera carta de Juan ya no habla de manera genérica, ya habla de un personaje en específico. De manera particular,
de un comportamiento de uno de estos que se describen, hermano. Y el apóstol señala de manera puntual cuál es su comportamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido de estos comportamientos al día de hoy? Lo hemos visto y lo hemos sabido. Entonces, lo que yo creo, hermano, es que así como muchas, como toda la escritura, creo que este registro es importante para la posteridad. Esta descripción y este registro apostólico es muy importante para la posteridad, así como hemos platicado que la epístola de Gálatas del apóstol San Pablo es de suma importancia. Y es de suma importancia por el hecho de que absolutamente la dependencia del cristiano es de Cristo. No hay nada más, cualquier cosa adicional ya es un evangelio distinto. Sin embargo, en este caso también el apóstol hace señalamientos muy importantes, ¿no? Es decir, si nosotros vemos en esta tercera carta, donde el apóstol ya habla de manera particular de un personaje llamado Diótrefes, dice, en primer lugar, ambiciona la primacía, es decir, antes que él nadie, ambiciona la primacía. En segundo lugar, no nos reconoce, es decir, y fíjate lo que es esto, no reconoce el fundamento apostólico. Y no nos reconoce es muy grave, hermano. Porque si Diótrefes hubiera leído la primera epístola, en donde dice el apóstol de manera extremadamente elocuente, hermano, que uno llega hasta las lágrimas de oír esto, ¿no? Dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. Esto que hemos visto, dice, os anunciamos. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. Y el hecho de que el mismo apóstol diga en su tercera carta que Diótrefes, en el versículo que estabas tú leyendo, 9, no nos reconoce. ¿Qué está diciendo, hermano? Que no reconoce el fundamento apostólico de aquellos que fueron testigos oculares de la palabra, de aquellos que fueron testigos oculares del Señor Jesús. Y todos los apóstoles, hermano, todos los apóstoles apelan a este hecho de manera importante. Todos ellos apelan al hecho de que fueron testigos. Entonces, el hecho de que diga el mismo apóstol que no nos reconoce, pues entonces ahí hay una gravedad importante. Fíjate la soberbia de este personaje. Ya no están hablando de manera genérica, hermano. Están hablando de manera particular. Están hablando de manera, ¿cómo te diré? Muy puntual. Están haciendo referencia a un personaje que en primera nadie está por encima de él porque anhela y quiere absolutamente, como lo dice el apóstol, ¿sí? En el versículo, ambiciona la primacía. Y no nos reconoce. En segundo lugar, en el versículo 10, dice el apóstol, entonces, le recordaré las obras que él hace, porque nos denigra con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, no solo no recibe a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo. Y además
los expulsa de la iglesia. Y no sé dónde he oído esto, hermano, ¿eh? Tú sabes. Nos hemos topado con 2 que 3 de estas personas, ¿verdad? A lo Tú largo de sabes lo nuestra que... vida cristiana. Ahora, es muy importante el registro. Es extremadamente el registro y que reconozcamos a nosotros al apóstol que está avispando a la iglesia de posibles personajes de ese tipo. Fíjate cómo pone en contraste dos cosas importantes el apóstol. Primero, a Gallo. Primero a Gallo, con ese testimonio, con el testimonio de los demás, porque los demás son los que informaron a Juan del testimonio de Gallo. Pero por otro lado, no solamente pone el testimonio, sino pone a un personaje del cual todos los apóstoles advierten sobre esta situación. Y para ellos es muy importante este hecho. Te digo, yo distingo dos cosas de mucha preocupación de los apóstoles. Primero, que ya hemos hablado mucho, y esta es mi oración, y esto hará el Señor, y doblo mi rodilla. Porque llegues a tener el pleno conocimiento de Dios, lo hemos hablado mucho. Pero en segundo lugar, yo percibo siempre en todos los apóstoles esta preocupación. Y esta preocupación, que es una preocupación genuina acerca de la iglesia. Porque pareciera ser, ¿cuántas veces hemos visto que estos líderes, yo conozco a uno, hermano, que ni siquiera se dignaba cargar su portafolio, sino tenía un hermano que le cargaba el portafolio? Y ahí iba caminando y el otro hermano atrás con el portafolio cargando donde traía sus papeles. Y hemos sabido de otros, es decir, de otros que han crecido tanto en esta ambición que tienen sus jets particulares para moverse de un lado para otro. Yo digo, así como Pedro, ¿no? O Pablo. Entonces, a mí se me hace muy importante, hermano, muy importante el señalamiento del apóstol Juan como un testimonio y ya personalizado, de manera puntual, con señalamientos como ambiciona la primacía, como no nos reconoce, hermano. Eso es terrible. Porque fíjate bien, no, el apóstol no dice lo siguiente, hermano. No dice en su carta lo siguiente. Diótrefes, que ambiciona la primacía, y no reconoce a los hermanos. No, él se incluye. Y dice, no nos reconoce. Y decir, no nos reconoce, es que no está reconociendo el fundamento apostólico, tan importante en la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro del plan eterno de redención estuvo la elección de esos dos hermanos. Claro. Como pilares fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Y si nosotros leemos, hermanos, leemos a estos apóstoles, que es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante todo el año, es darles el lugar en la historia, es decir, en la historia de la humanidad, de lo que representó para el Señor. Mira, yo te señalo un punto, ¿no? Muy importante. Nosotros tenemos en la Escritura varios hechos del Señor Jesús.
Se cortó un poquito la transmisión. Perdón, 17 de se Juan. cortó un poco, pero te quedaste en aquello que decías, Sí, hechos sí, del hermano. Señor Jesús. Sí, es decir, tenemos aquella extraordinaria oración de parte del Señor Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Una cosa extraordinariamente hermosa y conmovedora que alimenta nuestro espíritu y nuestra creencia. Pero, hermano, antes de hacer la elección apostólica, dice la Escritura que el Señor oró toda una noche. Toda la noche. Oró porque al siguiente día iba a hacer la elección apostólica, es decir, aquellos que iban a ser representantes plenipotenciarios del Señor Jesús, con autoridad. Y a esos les llamó apóstoles. Lo dice Pablo claramente, que él da gracias por cómo lo recibieron, habiendo reconocido lo que él representaba y de lo que representaban todos los apóstoles. Entonces el hecho de que Juan diga que Diótrefes no los reconocía, incluyéndose a él, pues entonces había un grave problema. ¿Qué estaba predicando Diótrefes si no lo reconocía? O sea, a mí me llama poderosamente la atención este señalamiento que pareciera muy sencillo, hermano, pero que tiene implicaciones muy grandes. Porque te digo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Segunda de Corintios, hermano, capítulo 5, ahorita te digo, dice lo siguiente, dice el 17, versículo 7, dice, de al modo que si alguno está en Cristo es nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió, fíjate cómo dice Pablo, y nos confió el servicio de la reconciliación. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolos en cuenta sus delitos, y fíjate bien cómo dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Digo yo, entonces si alguien no reconoce esto, pues tiene un problema. ¿Qué reconoce, hermano? Y el apóstol Juan lo dice en un muy breve punto, pero de manera muy particular e individual, porque de alguna forma esto es lo que eran realmente los apóstoles. Lo dice claramente en el versículo 9 de esta tercera carta. En primer lugar, ambiciona la primacía, que ambiciona la primacía, dice, no nos reconoce. ¿Qué hubo? Fíjate, hermano, que yo pienso que esta falta de reconocimiento a la autoridad apostólica, al mensaje apostólico, fue lo que llevó, por razones extrañas, a este engendro maléfico del, del, del
del, del episcopado monárquico. Fíjate, las razones no son bíblicas. Las cosas que decía este señor, este señor Padre apostólico. Ignacio de Antioquía, hermano, cada una de las cosas, dice, donde aparece el obispo, ahí está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica, eso no es doctrina de los apóstoles. Ni tampoco que el obispo es un representante de Dios, no es doctrina de los apóstoles. O que la obediencia al obispo, como es un signo de fidelidad a Dios, hermano, esto no es doctrina de los apóstoles. Esto es una invención, mira, creada por gente que vio la oportunidad en la iglesia de poderla manipular. Mira, por ejemplo, se creó el episcopado monárquico, impulsó al episcopado monárquico, por ejemplo, la necesidad de unidad frente a las herejías. No cabe duda, hermano, sí. Las primeras comunidades se enfrentaron divisiones internas y herejías como el gnosticismo, pero hermano, estas fueron cosas, por ejemplo, que el apóstol Juan enfrentó aquí en sus 3 cartas y los apóstoles en general, previniendo esta situación. Luego, en segundo lugar, lo que impulsó el episcopado monárquico fue, hermano, el crecimiento de las comunidades, es decir, la expansión del cristianismo. Dicen ellos que se necesitaba una estructura organizativa más clara para garantizar la cohesión de la iglesia. Y dices tú, perdón, que no fueron suficientemente claros los apóstoles, aquellos a quienes se les confió el mensaje de la reconciliación, aquellos que hablaron y pormenorizaron y vivieron de una manera brillante la vida de la iglesia. Que el mismo apóstol, los mismos apóstoles no alcanzaron a ver un enorme crecimiento de la iglesia, por supuesto que sí, pero ellos no formularon nunca estas ideas, hermano, por ejemplo, de que se necesitaba una estructura organizativa. Eso de estructura organizativa no era otra cosa que un medio para manipular, para tener el control de un enorme número de iglesias que crecía por todas partes, inclusive estando bajo la persecución, estando bajo la muerte. Como decía Carlos Spurgeon, el predicador inglés, que decía que la iglesia nunca había estado en mejor condición espiritual. Nunca había estado más sana que cuando estuvo ahogada en su propia sangre. Y luego, hablaban también de que era necesario hacer una especie de consolidación litúrgica. Entonces, estos defensores del episcopado monárquico dicen que la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos requería de un liderazgo claro y centralizado cuando los apóstoles hablaron de estas cosas. Ni siquiera usaron la palabra sacramento. Esta celebración de la Eucaristía no era lo que llegó a ser años después como hacer morir a Cristo de manera incruenta en los altares de las iglesias. O sea, todo esto no habla de otra cosa más que de control. Quitar a Cristo su capacidad y su lugar de cabeza para tomarla a ellos, entonces levantan a un papa. De aquí, de los obispos monárquicos, se pasan a los obispos metropolitanos, luego a los patriarcas, y finalmente en Roma a uno que le dicen papa, que maneja los destinos. Cuando nosotros vemos la historia de la Iglesia Católica y vemos quiénes fueron estos famosos papas, nos encontramos, hermano, una verdadera cloaca de inmundicia.
Pero de esto ya no podemos hablar mucho aquí por el tiempo, pero esto es así. Y esto, hermanos, es importante porque fue como la consecuencia de no reconocer el testimonio de los apóstoles. Ninguno de los apóstoles enseñó ninguna de las bases ni de las circunstancias que impulsaron al episcopado monárquico. Dios los entregó a sus pensamientos, los entregó a sus mentes corrompidas. Y por eso vemos lo que hoy vemos. ¿Verdad? Siglo XXI, las iglesias de las grandes denominaciones vacías. Un mundo de ateos que pululan por todas partes. ¿A dónde fue a parar todo esto? Aquí lo vemos. Sin soluciones, sin respuestas, sin consolación, sin reconciliación con Dios. Y este mundo sigue hundido, lo que queda de esta famosa cristiandad no es otra cosa, hermanos, que alguien que vive como el resto del mundo bajo la ira de Dios. Permanecen bajo la ira de Dios, como dice el apóstol, como siguen diciendo los apóstoles. Como lo decía Juan, este Juan de las cartas, allá en el capítulo 3:36 de su evangelio. Pues bueno, pues muy bien, querido hermano. ¿Les ha parecido fácil, hermano, desechar el mensaje de los apóstoles? El mensaje de los apóstoles es la palabra de Dios, es el propósito de Dios, es el designio de Dios sobre la humanidad. ¿Cómo se lo puede desechar así nomás? Digo, sin graves pérdidas y sin grave confusión como la que hoy vivimos por todos lados. Así es. Tristemente pasa mucho. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, mi querido hermano José Antonio Septién. Vamos a pasar a leer a nuestros queridos hermanos y ver si hay preguntas, si hay aportaciones, si hay alguna contribución. Igualmente, si hay saludos, vamos a leer a nuestros hermanos. Nuestro querido hermano Paco Jiménez Bruzón dice: queridos hermanos de Charlas Bíblicas, un saludo desde aquí, desde Lima, Perú, en gracia y justificado. Un abrazo rompecostillas. Dice nuestra hermana María Beatriz Stampini: saludos a mis amados hermanos, retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, en gracia y justificada. Un saludo a Paco y a nuestra hermana María Beatriz, un fuerte saludo. Igualmente a nuestra hermana Emma Castillo, dice: gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean siempre con ustedes, amados maestros, en gracia y justificados, que se encuentra presente. La hermana María Beatriz Campini dice que la serie de videos donde hablamos de los episcopos se llama La Anatomía de la Iglesia. Es un poco largo porque fueron 34 programas alcanzar, pero hacia el final de esos 34 programas hablamos acerca de los episcopos, ¿verdad, hermano? Así es. Nuestro hermano sí, Paco Jiménez Bruzón dice: hermanos, algo pasó aquí, yo creo que un error de dedo o algo, dice, hermanos de las muñecas, porque acaso he tenido problemas técnicos del Face, por eso que no figura mi segundo apellido en el que estoy figurado ahora, gracias, Dani. Vamos a ver qué nos puede actualizar. Yo creo que ha tenido problemas con nuestra hermana Emma. Ah, pues sí puede ser, ¿verdad? Dice, hermana Emma Castillo dice: qué tremendo, hermanos, este Diótrefes. Fue un opositor abierto a la autoridad suprema que es nuestro Señor. Por eso su gran falta de respeto y desprecio al apóstol Juan y al resto de los hermanos predicadores itinerantes
que necesitaban en la ciudad, y dándole la hospitalidad y cuidados. Sin duda ya abrazaba esta estructura del episcopado monárquico, que no era nada más que el poder del hombre. En este caso él en el lugar de Dios, y se constituyó la iglesia en una estructura piramidal tristemente así. Y fue. Nuestro hermano Nardo Villarroel dice: buenas noches, estimados hermanos, Dios sea con ustedes, muchas gracias. El hermano Nardo dice, y sigue diciendo Nardo, ¿no? Dice: por todo lo anterior expuesto por ustedes, es precisamente que quiero reunirme en una iglesia que no sea de corte piramidal. Ando sin congregarme desde hace unos meses y me queda claro que eso no es lo sano ni de ninguna manera para un cristiano. Por lo mismo que dice el libro de los Hebreos, es complejo, muy complejo. A veces, Que nos diga nuestro hermano dónde vive. A mí ya se me olvidó, hermana Ana, entre tanta información, para ver si podemos Nardo contactarlo. Villarroel es mexicano, hermano. Eso es, para ver cómo lo contactamos con alguna iglesia, dónde vive nuestro hermano, a ver qué, si hay alguna iglesia no piramidal cerca de su casa. Y sigue diciendo nuestra hermana Emma Castillo, dice: estos falsos maestros como, ¿Cómo como, es? el, como el Grimmel, no toquéis a mi sentido, y cómo lo interpretan. Dice la hermana, a ver que lo resuelvan, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos pues, ser testigos de estas cosas que dice el apóstol. Bien, voy a pasar a leer a nuestros queridos hermanos que nos mandan un emoji. Muchas gracias por todo lo que nos compartieron aquí, hermanos y hermanas. Sí, muchas gracias. Y les digo, voy a leer a todos nuestros hermanos que nos escriben un emoji. Regularmente nos mandan un tipo y que les encanta el programa. Nuestra hermana María de Jesús Campini, nuestro hermano Fabián Lozano, nuestra hermana Emma Castillo, nuestra hermana Raquel Jiménez, nuestro hermano Gustavo Álvarez y ahorita nuestro hermano Roberto Magaldi. Un abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Les mandamos un muy fuertísimo saludo desde Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Y dice nuestro, no, dice el hermano, dice: soy de Venezuela, Nardo Villarreal, pero vivo actualmente en Monterrey, en el municipio de Guadalupe. Mira, Mira la hermana Mireya Moreno. dice nuestra hermana Mireya Moreno Guevara: queridos hermanos, pido yo también si tienen el contacto de una iglesia no piramidal en Cuautitlán Izcalli, este es en el Estado de México. Yo creo que por ahí podremos hablar acerca de estas cosas. Y bueno, este es un espacio, hermanos, en donde podemos compartir la palabra del Señor. Déjenme decirles una cosa: nosotros a todos ustedes los consideramos iglesia en el más amplio sentido de la palabra, porque lo estamos haciendo. Ya para nosotros todos ustedes son queridísimos y los tenemos siempre presentes en nuestras oraciones, queridos hermanos, pero vamos a seguir orando por esta situación que viven todos ustedes en esta cuestión piramidal que a veces afecta tanto nosotros de manera para afectar también nos escribe con un me gusta nuestro hermano Jesús Santa Cruz, nos manda un emoji. Bueno, pues
vamos a informarnos sobre cómo podemos encontrar iglesias no piramidales allí. Nuestro hermano Nardo, nuestra hermana Mireya, vamos a ver cómo encontramos un espacio para ustedes. Pues muy bien. Pues queridos hermanos, nos despedimos de ustedes este miércoles 27 de noviembre. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Les mandamos un muy fuerte saludo y oraremos por estas necesidades que nos expresan, hermanos, sabedores de que, pues que es necesario tener una congregación no piramidal. Nosotros así lo sentimos y le platicamos mucho entre nosotros, queridos hermanos. Mandamos un fuerte abrazo. Dios los guarde. Hasta luego, hermanos. Que Dios los bendiga.